Muy buenos días, chicos. Hoy día estamos jueves, de verdad, día 4. Jueves 4 de junio. Muy bien, chicos. Muy gustosa de estar presente con ustedes. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar con la clase de hoy día, pero no empecemos sin antes recordar lo siguiente. A ver, ¿todos están listos? Las fichas de recursos ya están impresas ahí, ¿sí? ¿O las tienes ahí para verlas? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, un check para eso. Ya están fichas de recursos listas. Útiles escolares listos. Muy bien. Cuaderno listo. Muy bien. Ambiente limpio. ¿Sí? Si no, ponte a limpiar ahorita. Dale una pasadita ahí con un trapito a la mesa para que trabajemos siempre limpios. Tus manos limpias. ¿Te has lavado con jaboncito? ¿Sí? Muy bien. Perfecto, entonces empecemos con la clase de hoy día. ¿Sí? Practiquemos siempre, chicos, acuérdense, la escucha activa. ¿Sí? Escúchame, no te distraigas con nada. Mira el videíto y vas a ver que vamos a hacer una buena y excelente tarea. ¿Sí? Muy bien, empecemos. Hoy día nos toca también, vamos a continuar con el área de ciencia y tecnología, chicos. Sí, vamos a continuar con el tema de los animalitos. Sí, y hoy día la clase se llama ¿Cómo viven los animalitos amenazados en el Perú? ¿No? Ese es el título de nuestra clase de hoy día. ¿Cómo vivirán esos animales amenazados en nuestro país? Muy bien, empecemos. Vamos a analizar un poquito, ¿sí? Con esta primera lectura que nos muestra la ficha guía, ¿sí? Nos habla sobre qué animalito. Sí, lo pueden ver, el murciélago. ¡Ay, sí, es el murciélago, el culpable del coronavirus! Bueno, se dice, ¿no? Todavía no hay estudios comprobados sobre ello. ¿Ya? Así es que no podemos echarle la culpa a ese pobre animalito, ¿sí? Sin saber a ciencia cierta cuál fue o cuál es la verdad, ¿sí? Muy bien, pero empecemos lejos del coronavirus, olvidemos del coronavirus aquí y hablemos sobre él, ¿sí? Vamos a ver de qué trata este texto. ¿Qué nos habla? ¿Habrá murciélagos en el Perú? Sí, claro que sí, algunos dicen, sí, Miss, yo he visto en la selva, muy bien, cuando me he ido de viaje, perfecto, sí. Mayormente este animalito vive en la selva, ¿sí? ¿En dónde? ¿En dónde vive? A ver, más o menos vamos a ir recordando, a ver, o los videitos que has ido viendo, a ver, ¿dónde viven estos animalitos? ¿Viven en la luz? ¿Viven en el día? ¿Viven en los árboles? ¿En dónde viven? En las cuevas, mayormente, muy bien, en las cuevas, mayormente en la oscuridad, donde hay oscuridad, donde no llega la luz, porque eso, la luz que hace, ellos no tienen una buena vista, ¿no? El sentido de la vista muy desarrollado, entonces ellos, al igual que los búhos, no pueden estar en la luz, ellos viven en la oscuridad. ¿Sí? Viven en cuevas, algunos dentro de los huequitos de los árboles, etcétera, ¿sí? Más o menos ya vamos a ver. ¿Qué has oído hablar sobre los murciélagos? Que les gusta que las frutas, ¿no? Les gustan las frutas, les gusta comer las frutas. Ah, a mí sí, insectos también. Sí, exacto, insectos también les gusta comer, sí. ¿Crees que los murciélagos aportan algo a su hábitat? ¿Tú crees que estos murciélagos ayudan en algo al lugar donde viven, o sea, la casita donde están? Vamos a leer el texto, ¿sí? Y vamos a ir subrayando las partes importantes, ¿sí? Porque esa es mi estrategia, subrayar las partes importantes, ¿ya? En el Parque Nacional del Manu se registran 44 especies de murciélagos. ¿Te acuerdas dónde queda el Manu? Lo habíamos visto en la programación de TV el martes también. Y en las clases del martes, del miércoles también lo vimos. ¿Dónde queda el Parque Nacional del Manu? En la selva, ¿verdad? En nuestro país. Muy bien, porque ahorita estamos hablando solo y enteramente de nuestro país, Perú. ¿Ya? Entonces nos dice que el murciélago vive ahí. ¿Qué más nos dice? Los murciélagos son animales que polinizan las semillas. Ah, Miss, no solamente eran las abejas, sí. ¿Te acuerdas que yo te decía el año pasado que no solo las abejitas polinizaban, teníamos también a las moscas, ¿verdad?
Sí, Miss, pero nos... Exacto, sí, Miss. Averiguamos también y leímos, ¿verdad? Libros y revistas sobre que si polinizaban las moscas, el producto no era del todo bueno, ¿verdad? O sea, ese fruto que podían hacer no era del todo bueno, ¿cierto? No era tan bueno como cuando polinizaba la mariposa monarca o nuestra amiga la abeja, ¿sí? Y se alimentan de insectos. Ah, ves, tenías razón, se alimentan de insectos. Además controlan plagas, incluso las del mosquito que transmite el mortal dengue. ¿Has escuchado hablar sobre el dengue? Pues bueno, mira, ve, acá nuestro amigo el murciélago, él consume insectos y uno de los insectos de los cuales se alimenta es del dengue, o sea, de ese zancudo. ¿No? Él captura los zancudos y se los come, porque es parte de su alimento. Entonces vendríamos a decir que el depredador de los zancudos, ¿quién es? El murciélago. Muy bien, ¿ves? Ya nos vamos enterando de algo muy importante, ya voy subrayando esa partecita. Benefician a la agricultura y a la salud humana y son inofensivos. Y hay otra cosa también que me beneficia la agricultura. ¿Cómo? Porque se comen los insectos, pues. Por eso de esa forma la agricultura ya no tiene muchas plagas. Y a la salud humana, claro, porque si ese mosquito me pica, yo ya estoy contagiada del dengue, ¿verdad? Y de otras enfermedades más, de repente de otros insectos que transportan enfermedades. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo este animalito también tiene su trabajo? Yo les venía diciendo desde ayer que cada animalito que existe en nuestro mundo cumple una determinada labor, un determinado trabajo. Por eso es que se relaciona, por eso es que convive con las demás especies en su ambiente, o sea, en el ecosistema. ¿Sí? Además nos cuenta que este animalito es inofensivo. Sí, Missy, entonces, ¿por qué se desespera la gente? Es que a veces estos animalitos lo que sienten es miedo. Entran en la oscuridad las personas y ¿qué hacen? Es los espantan, ¿no? Entonces ellos asustados salen. Ustedes saben que los animalitos tienen mucho miedo a los seres humanos. Entonces ellos se espantan y en ese momento de su desesperación, hay veces de repente te pueden morder, ¿no? Porque están desesperados, con miedo. Muy bien, así como la abejita también, cuando a veces se siente amenazada y tú la espantas, ¿qué hace la abeja? Con más ganas te pica, te dice, no, ella me quiere matar y ¡pum! Te pica, ¿no? ¿Ya ves? Así sucede, ¿ya? Continuamos. La especie Tonatia saurophylla. Esta especie es una de las 44 especies de murciélagos. ¿Y qué nos cuenta sobre esta especie? Que tiene orejas grandes y redondeadas. Se alimenta de insectos y otros artrópodos, o sea, otros tipos de insectos. Y posiblemente de frutos. Es altamente social. O sea, le gusta interactuar con las otras especies que están a su alrededor, con las cuales comparte el ecosistema. Y se ha registrado que comparte su hábitat. ¿Ves? Comparte, no es que, te veo otro animal, por ejemplo, veo un pajarito por ahí, lo mato, porque no quiero que esté en mi hábitat. No, este animalito le gusta compartir, le gusta vivir, le gusta convivir con otras personas de su especie, así como nosotros convivimos con los pajaritos, convivimos con otros seres humanos más. ¿Acaso yo le voto a mi vecino? No, ¿cierto? Le gusta compartir el ambiente donde vive, le gusta compartir su hábitat. Es altamente social y le gusta compartir su hábitat, dice, ¿no? Con otras especies. Donde vive en huecos o cuevas, ¿ya? Como acabas de leer, aún los animales como el murciélago, a quienes algunas personas temen, contribuyen en gran medida al medio ambiente donde ellos están, ¿sí? Entonces, chicos, en la actividad anterior, o sea, en la de ayer, conociste las características de los animales y cómo se clasifican de acuerdo a ello, ¿cierto? Vimos sobre todo el grupo de los vertebrados, muy bien, ¿verdad? Pero primero en inicio nos decía sobre que se dividían en vertebrados e invertebrados. Los vertebrados que tenían columna vertebral y los invertebrados los que no tenían, ¿cierto? Y en esa actividad
Y ahora en esta actividad, perdón, vas a conocer que según el ambiente donde viven, los animales se adaptan, sí, se adaptan y se relacionan con otros organismos, o sea, con otros seres vivos. Estas relaciones en algunos casos son de sobrevivencia, chicos. O sea, refugio, reproducción y alimentación. Claro, esta relación que hay con otras especies, o sea, por ejemplo en el murciélago, su manera de sobrevivir es que comiendo los insectos, ¿no? Entonces, de esa forma, él sobrevive, ¿no? De esa forma se relaciona con ese medio ambiente donde está. Imagínate si no hubiese insectos, no habría murciélago, ¿no? Entonces, de ahí vamos a ir conociendo quién es el depredador de los murciélagos, porque al murciélago también alguien se lo come, ¿sí? ¿Para qué? Para controlar también la población de murciélagos, porque si tenemos bastante murciélagos, también son ellos los portadores de enfermedades, ¿sí? Muy bien, continuamos entonces. Entonces hoy día vamos, después de lo que hemos leído sobre la lectura de nuestro amigo el murciélago, hoy día, ¿cuál es el reto de hoy? Hoy vamos a aprender a conocer el comportamiento de los animales, o sea, cómo se comportan en el lugar donde están y cómo se desarrollan, cómo desarrollan las funciones, o sea, su trabajo de nacer, reproducirse, alimentarse, ¿no? Cómo se desarrollan esas funciones en ese ambiente y la interacción, o sea, el, el, la convivencia, ¿no? La convivencia con otros animales que están dentro de su ecosistema, ¿sí? Eso vamos a aprender hoy día. Y hay unas lecturas bien bonitas, les va a gustar. Continuamos. Para ello vamos a recordar a lo de ayer. Ayer habíamos visto esta ficha también, pero esta ficha ahora para hoy día ya va complementándose más. Ya me voy informando más porque ayer la tarea no solo era clasificar a los animales, sino ver la interrelación que hay, o sea, la relación que hay entre las demás especies con el medio donde viven, o sea, en su ecosistema, ¿sí? Entonces, las preguntas iniciales, ¿te acuerdas las preguntas? Sí. Si un animal amenazado llegara a desaparecer, ¿cómo podría afectar a otros seres vivos y al medio ambiente donde vivían? ¿Te acuerdas de esa pregunta? Bueno, esa teníamos que averiguar y hoy vamos a terminarla de averiguar, ¿sí? Si un animal endémico amenazado llegara a desaparecer, ¿afectaría de manera especial al ecosistema? ¿Cómo? ¿Sí? Eso también vamos a terminarlo de investigar. Y algunos ya han investigado y felicitaciones para ellos que se han ido al internet o han leído las enciclopedias que están en su casa. Perfecto, felicitaciones. Muy bien, entonces para seguir informándonos más y dar mejor respuesta o aumentar la respuesta que ayer pude dar a esas preguntas que son mis problemas, voy a leer la ficha Nos informamos 2, ¿sí? Que está en la ficha de hoy día que nos toca, en la ficha de recursos, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces, ¿qué voy a hacer después de haber leído esta ficha? Nos informamos. Dice, para saber si tus posibles respuestas son correctas, es necesario buscar información. Muy bien, lo voy a leer. Y después voy a responder estas preguntas, dice. Si un animal amenazado llegara a desaparecer, ¿cómo podría afectar a otros seres vivos y al medio ambiente? Dice, elige 2 de ellos. Lee e identifica la información que te ayude a responder las preguntas de investigación. ¿Ya? Una de estas 2 preguntas voy a elegirla para poder trabajarla ahora en las lecturas. ¿Cuál de mis 2 preguntas de investigación voy a poder escoger? A ver, escoge cualquiera y de ahí identifica qué temas tienes que saber para poder responder a esta pregunta. ¿Ser el hábitat del animal? Otros seres vivos que comparten el hábitat. Comportamiento del animal en su hábitat. Características del animal que permiten vivir. Bueno, vamos a ver. Elige. Ve subrayando lo que tienes que saber. Y subraya la pregunta que vas a trabajar. ¿Sí? Ya yo voy a trabajar la A. Perfecto. Subraya entonces la A. Y tendríamos que trabajar los temas que están en la información científica que necesitas, ¿no? Que están acá en el cuadro 2. Muy bien. Entonces, vamos a empezar.
Dice, analizamos la información, relee la información presentada en la ficha, nos informamos, vamos a volver a leer, ¿sí? Por segunda vez, esa ficha 2, donde está la taricaya, el oso de anteojos, la pagalí blanca, etc. Ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Muy bien, vuelve a leer las posibles respuestas que escribiste en la pregunta 2. Vamos a volver a responder a la pregunta 2, ¿sí? Luego reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Estás de acuerdo con las posibles respuestas que escribiste en la pregunta A y B? En esa pregunta del planteamiento del problema, en la anterior. ¿Estás seguro de haber respondido ayer bien esa pregunta A y esa pregunta B? ¿Sí? Si no te quedara muy bien, después de haber leído toda esta ficha que vamos a leer ahora, las lecturas, bueno, lo vuelves a reestructurar y vuelves a responder, ¿sí? Aumentas, vuelves a escribir las preguntas en otra hoja y respondes, ¿ya? De acuerdo a la información que vamos a leer ahorita. Entonces, esto déjalo un ratito que al final lo vas a terminar, ¿sí? Muy bien. Finalmente, ya en la parte final vas a responder estas 3 preguntas también y unas preguntas más que yo te voy a hacer. ¿Sí? Acuérdate, esta ficha déjala todavía para el final. Primero hay que leer las fichas de la ficha de recursos, ¿sí? Por favor. Entonces, antes de empezar a rellenar esto, no te apresures, vamos a leer las siguientes lecturas. Vamos a conocer a la taricaya. Vamos a hablar sobre la taricaya. ¿Qué es la taricaya? Puedo ver que son tortugas. ¿Y dónde viven? Puedo ver que eso es el ambiente de la selva, puede ser. Y ese puede ser ¿qué? ¿Un río o un lago? ¿Qué piensas tú? Puede ser ambos, ¿no? A ver, muy bien, entonces hoy día vamos a hablar de una tortuguita. Posiblemente sea de la selva. A ver, vamos a empezar. Para ello, coge ahorita tu cuaderno y tu ficha. Seguro debe estar pegada o debe estar al costado tuyo, ¿cierto? Vamos a empezar a leer la lectura, ¿sí? Y para ello vamos a emplear una estrategia para que tú puedas comprender con mayor facilidad esta lectura, o sea, este texto, ¿sí? Muy bien. ¿Me sigues? Sí. ¿Quieres aprender los secretos? Sí, muy bien. Entonces, manitos a la obra. Primero vamos a leer de forma general, toditito, ¿ya? Los 4 párrafos que veo aquí, 3 arriba y el último que está abajo, que son 4, ¿sí? Muy bien. Empecemos a leer entonces. Y empiezo. La taricaya es una tortuga, muy bien. ¿Ya lo leíste todo completo? Perfecto. Date tu tiempo, ¿eh? Léelo para ti solo primero. Ahora, esta segunda, secretito número 2, vamos a leer párrafo por párrafo. Y en esta vez yo te voy a ayudar. Las otras lecturas lo vas a hacer tú solo, ¿sí? Muy bien, o tú sola. Muy bien. A ver, como ya leí todito para mí, ahora voy a leerlo con la profesora. Y dice, la taricaya es una tortuga acuática que habita en ríos y lagos de los países de América del Sur, como Venezuela, Colombia, Brasil y Perú. En nuestro país la encontramos en el Manu, Madre de Dios, uno de sus últimos refugios. Entonces ahora coloca en tu cuaderno la siguiente pregunta. Vamos a ir analizando párrafo por párrafo, ¿sí? Para comprender. Te va a resultar un poquito, tedioso, pero lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque te estoy enseñando para que comprendas mejor esta lectura y se te haga más fácil las próximas lecturas, ¿sí? Muy bien. Muy bien, tú ya escribiste ya la lectura, Miss, ya puse ya mi primera pregunta. ¿Y qué dice la primera pregunta que nos dice acá el jaguar? Nos dice, ¿qué me informa en el primer párrafo? O sea, ¿qué me está contando en el primer párrafo de esta lectura? A ver, ¿qué nos está contando? Yo ya leí el primer párrafo con la Miss. Pero Miss, tú nos enseñaste el secretito también de subrayar o resaltar
la parte importante, los datos que me han sorprendido en este párrafo. Y a mí me han sorprendido estos, mis. Muy bien, perfecto. Tú has subrayado, por ejemplo, que la taricaya es una tortuga. Entonces ya sé que la taricaya es una tortuga. Y que habita en los ríos y lagos. Ah, no solamente en ríos, sino en lagos. Muy bien. De los países de América del Sur. Y muy bien. Ya tienes un dato importante. Que estas tortugas nacen, crecen, o sea, viven en América del Sur. Cuando yo digo América del Sur, estoy refiriendo a la mayoría de países que son nuestros vecinos, ¿no? Que son nuestros vecinos, se podría decir. Así como Venezuela, que nos dice, ¿no? Colombia, Brasil y Perú. Ya nos está detallando un poquito más. Pero si yo digo vive en América del Sur, perfecto, también ahí me puedo quedar. Porque ya sé que podría vivir en Venezuela, podría vivir en Colombia, podría vivir en Ecuador, porque toda esa parte, o en Brasil, porque toda esa parte, ¿qué cosa? Es América del Sur, ¿sí? Pero aquí me detalla exactamente dónde puedo encontrar la mayor población de estas tortugas. Y me dice en Venezuela, Colombia, Brasil y Perú, ¿sí? Muy bien. Entonces, del primer párrafo ya subrayé la parte importante y entonces comienzo con el segundo párrafo. Ahora vamos por el segundo párrafo. ¿Cuál es la pregunta? Número 2. ¿Qué me informa en el segundo párrafo? Muy bien. ¿Ya lo escribiste en el cuaderno? Perfecto. Ahora vamos a leerlo. ¿Qué me informa? Voy a buscar qué cosa de sorprendente me dice en este segundo párrafo, ya que en el primer párrafo me habló sobre dónde habita estas tortugas, ¿no? ¿Dónde hay más estas tortugas? Ahora en este segundo párrafo, ¿de qué me hablará? A ver, vamos a leer. Cuando la taricaya es joven, se alimenta de animales más pequeños, como lo cual controla esa población. Con lo cual controla, dice, esa población. De adulta, se convierte totalmente en vegetariana al consumir frutos dispersas de las semillas y estimula el crecimiento de la vegetación acuática. Muy bien. Entonces, ¿qué sorprendente me dice aquí? Aquí me habla sobre su vida, ¿no? Cómo es cuando es joven y cómo es cuando ya es adulta. A ver, entonces yo voy a subrayar eso, mis. La taricaya cuando es joven consume o se alimenta de animalitos pequeños, que posiblemente que de los que viven encima de los árboles. No, mis, pues si ella vive en los ríos y en los lagos, obvio, son animalitos que viven dentro de esos ríos y lagos, ¿verdad? Muy bien, exacto, excelente tu análisis. Entonces, con lo cual controla la población. Ah, la tortuga también controla la población de esos animalitos pequeños dentro de los ríos y lagos, ¿ves? Pero no toda su vida se la pasa comiendo animalitos pequeños dentro de los lagos, sino que de adulta ya se convierte totalmente en vegetariana, o sea, ya no es carnívora ya, sino ahora es vegetariana, va a comer todo lo que son vegetales, como frutos, dice. Claro, pero ¿cómo, mi, si no puede subir a los árboles? No, pues pero los árboles, ¿qué pasa? Los pajaritos hay veces consumen esos frutos y esos frutos ¿qué hacen? Caen al lago, a los ríos o a la superficie terrestre, porque ella también puede salir a la superficie terrestre, ¿no? No da mucho trayecto, pero sí sale a la superficie terrestre, entonces ahí es donde ella posiblemente consume esos frutos, ¿ya? O las semillas. Y además cuando ella está viviendo dentro del río y los lagos, ¿qué hace? Dice, estimula la vegetación acuática, o sea, las algas o las plantitas que crezcan dentro de los ríos, ¿ves? Entonces, pero a mí más me ha sorprendido cómo era cuando es joven y cómo es cuando es adulta. Muy bien, entonces, ¿de qué trata? Voy a ir colocando, ¿sí? Me habla entonces de cómo es cuando es joven y cómo es cuando es adulta. ¿Qué cambios tiene de joven a adulta, ¿no? Con su medio ambiente. Muy bien, continuamos entonces ahora con el tercer párrafo. ¿Qué me informa en el tercer párrafo? Vamos a leer entonces. La taricaya puede convivir con algunos animales sin verse afectada. Ah, mira, ¿ves? Ella puede vivir normal con otras especies. Claro, así como el cocodrilo, el lobo de río, etcétera, ¿no? Sin verse afectado. ¿Por qué? O sea, quiere decir que no la van a atrapar mucho, ¿no?
Ella va a estar normal, va a vivir tranquila en el río. De ahí vamos a averiguar quién es el depredador de esta tortuga, porque debe tener un depredador, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, hay mariposas, dice, se refiere a que, por ejemplo, hay mariposas que se posan en su cabeza para absorber las sales de su cuerpo. Ella puede vivir también con otros animalitos más. ¿Qué te dice? Que hay mariposas que se posan encima de su cabeza. ¿Para qué? Para que por sus patitas o por sus patitas y por su, ya se me olvidó el nombre, bueno, por una especie de boquita que tiene, comienza a absorber las sales minerales, las sales que puede ella tener, ¿no? ¿Te acuerdas que la tortuguita entra al río, cierto? Y en el río también pues hay sales minerales y con lo mismo que hay en la superficie terrestre. Entonces ella sale del agua, se va a la superficie terrestre, se embarra con barro, ¿verdad? Para valga la redundancia. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Hay veces la mariposa se posa, ¿no? Y así absorbe sales minerales. Entonces dice, la cual no le incomoda, o sea, a la tortuguita no le incomoda, o sea, no se sacude, ella camina feliz con su mariposa encima de la cabeza, ¿no? A esa relación se llama comensalismo. ¿Comensalismo por qué? Porque esa mariposa está viviendo de otra, ¿no? De otra especie, el cual es la tortuga, ¿sí? Gracias a la tortuga la mariposa puede vivir, ¿no? Entonces eso se llama comensalismo. Entonces, ¿qué voy a subrayar? Muy bien. La talicaya puede convivir con otros animales sin verse afectado. Perfecto. ¿Qué más? Que hay mariposas que se posan en su cabeza, ¿para qué? Para absorber las sales de su cuerpo. Muy bien. Y a esa relación que hay entre la tortuga y la mariposa se llama comensalismo. Muy bien. Ya ves qué importante es analizar párrafo por párrafo. Ya vas entendiendo un poquito mejor de qué trata esa lectura. Muy bien. No es lo mismo que leer todo completo la lectura y después decir qué trata, ¿no? Como que no hay un buen análisis. Vamos a empezar. Vamos a continuar, perdón. 4. ¿Qué me informa en el párrafo 4? También dice, a ver, el último que está debajo de la imagen. También sirve de alimento para los otros animales. Sin embargo, su principal depredador es el ser humano. ¿Ves? Ya vimos ya quién es su principal depredador. Nosotros, chicos. El ser humano. A ver, vamos a seguir enterándonos. El cual la ha convertido en una especie amenazada, dice, en las siguientes imágenes. ¿Ves? La ha convertido en una especie súper amenazada. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo los seres humanos con esas tortuguitas inofensivas que nada malo nos hacen a nosotros? Muy por el contrario, chicos, ¿sí o no? Estas tortuguitas son pacíficas, ni siquiera nos agreden, ¿cierto? Más bien controlan la población de animalitos que hay en los ríos y en los lagos. Nos ayudan a mantener a nuestro medio ambiente limpio, ¿ves? Pero nosotros los seres humanos no pensamos en ese trabajo que ellos hacen. Por eso el reto de ayer también era reflexionar sobre cuánto tenemos que respetar a estos animalitos, a cada animal que habita en nuestro planeta, ¿ves? Entonces te das cuenta que ellos no nos hacen daño a nosotros, pero nosotros somos malévolos, ¿no? No ustedes, porque yo sé que ustedes en el futuro van a ser mejores personas, van a cambiar este mundo, ¿sí? Pero hay personas pues que no piensan estas cositas, no se han puesto a analizar, no se han puesto a leer sobre el trabajo de estas tortuguitas y bueno, las consumen como por su carne. También algunos comen tortugas, chicos. Sí, no te creas, sí. Consumen sus carnes. O algunos también los venden como mascotas. Sí, se parecen, claro, las taricayas son como las charapitas que le dicen las chiquititas, ¿sí? Bueno, ¿no? No, así son los seres humanos. Bueno, antes de pasar a ver los depredadores de la tortuguita, vamos a presentarles. Entonces, ¿qué voy a subrayar? Que su principal depredador es el ser humano, el cual ha hecho que esta tortuguita se convierta en una especie amenazada, o sea, en una especie que posiblemente llegue a extinguirse. Muy bien. Entonces,
Si yo respondo la primera pregunta y que me dice que me informe en el primer párrafo, yo estaría respondiendo, a ver, fíjate si has respondido lo mismo que yo, a ver, o parecido a yo. Acuérdate que ambos tenemos diferentes formas de expresarnos, pero al final expresamos casi lo mismo. A ver, fíjate si hemos respondido casi parecido. Nos informa que el hábitat de la taricaya, o sea, en este primer párrafo me ha hablado sobre el hábitat de la taricaya. Y esta se encuentra en los ríos y los lagos. Ese es su hábitat. ¿De qué continente? De América. Pero específicamente ¿dónde? En América del Sur. ¿Ves? Muy bien. Entonces en este primer párrafo me habla sobre su hábitat y dónde es que queda ese hábitat, ¿no? En el segundo párrafo, ¿qué me habla? Muy bien, trata sobre que el trabajo o función que cumple la taricaya, ¿no? En el ecosistema, dónde se encuentra, dónde se encuentra y cuál es la función, controlar la población de animales pequeños, ¿ves? Me habla sobre su trabajo, el cual es controlar la población de animales pequeños, y me habla también de cómo era de joven y cómo es ahora de adulta, ¿no? Muy bien. Entonces, y así vas a ir respondiendo las otras dos preguntas, ¿sí? Empezamos y ahora vas a ver un poco sobre los depredadores de estos de la taricaya. Tenemos al gavilán negro, al grillo topo, a la iguana, al caimán blanco. Eso quiere decir que el caimán es el que se lo come a la taricaya, puede ser la iguana también, el grillo topo, el gavilán negro. Pero ¿quién es su principal depredador? El hombre, que recolecta sus huevos para después convertirlos en mascotas, chicos, ¿no? Esos huevos al nacer se convierten en mascotas, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos la programación de TTV el martes y vimos varias tortuguitas que algunas eran liberadas? Claro, ¿verdad? Entonces, de esa forma, algunas comunidades nativas, ¿qué hacen? Liberan a esas tortuguitas, las vuelven a su hábitat. Y así, de esa forma, no se ponen en complicidad con el comercio, ¿no? O sea, con la venta de estas tortuguitas. Entonces decimos, ¿quién es el depredador más peligroso de la taricaya? Los seres humanos. Muy bien, ahora los mismos secretitos que hemos ido realizando para poder analizar muy bien y detenidamente un texto, lo vas a hacer ahora, vas a hacer lo mismo con la lectura del oso de anteojos. Ya vamos a analizar. Primero, acuérdate, primer secretito, leer completo la lectura, ¿sí? Una de lectura veloz, primero. Número 2, vamos a ir analizando, vamos a releer, o sea, volver a leer, pero esta vez párrafo por párrafo, ¿sí? Primer párrafo, voy subrayando las partes importantes y voy respondiendo la pregunta. ¿Qué me habla en el primer párrafo? Después voy al párrafo 2, ¿qué hago? Subrayo y respondo de qué me habla en ese segundo párrafo. ¿Entendido? Muy bien, perfecto. Entonces, hazlo tú, yo quiero que lo hagas tú, porque de nada me vale que yo lo haga, te vuelva a ayudar con el oso de anteojos a analizarlo, porque de esa forma no vas a aprender. Ahora, yo quiero que tú aprendas. Ya mañana, en la clase Zoom que vamos a tener, yo te voy a ir preguntando. ¿Qué cosas has analizado? ¿Cómo las has analizado? ¿Te ayudó o no te ayudó? ¿Y qué cosas has podido sacar de cada párrafo? ¿Sí? Y que me informes completamente de qué trataba en general. Una vez que has leído ya todo eso, vas a ver que se te va a hacer fácil, ¿sí? Aparte, tú eres un niño de cuarto C, pues, del colegio de aplicación. Entonces, tú tienes que demostrar que tú puedes ir. Mejor aún, eres estudiante de mí y a mí. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, como todos son los alumnos y estudiantes del colegio de aplicación somos tromes hábiles, lo vas a hacer, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Miss. Muy bien. Vamos a terminar también con la última lectura, que también te toca analizarla a ti, que para eso estas 4 preguntas, acuérdate, tienen que estar en tu cuaderno.
¿ya? Y me tienes que enviar esas fotitos sobre cómo has analizado cada una de las lecturas. No te olvides, en cada lectura tienes que responderme estas 4 preguntas, ¿eh? No te olvides, no es solamente leer y resaltar, ¿sí? Muy bien. Muy bien, después de haber leído El oso de anteojos, La pava blanca, que cada uno va a desempeñar, te vas a dar cuenta cuál es el trabajo de cada uno en su ecosistema y de cómo estos se relacionan o conviven con sus otros amigos, las especies, ¿sí? Con otros animalitos. Muy bien, finalmente, acuérdate, ahora sí sacas la ficha donde está esa niña, donde tenemos para responder los problemas A y B, ¿sí? Ahora lo puedes argumentar un poquito más y volverlas a responder. Después de haber respondido la ficha, donde está el planteamiento de hipótesis, o sea, el planteamiento del problema, vas a finalmente responder estas preguntas, estas 4 preguntas en tu cuaderno. Y dice, ¿qué relación hay entre el murciélago y el ecosistema donde vive? ¿Qué relación? O sea, por ejemplo, te voy a ayudar en esta pregunta. ¿Qué relación hay entre el murciélago y el ecosistema? Sí, Miss. Perfecto, yo sé que tú lo puedes hacer. Sí, Miss, es que el murciélago es esta especie, el murciélago ayuda a controlar la sobrepoblación de plagas. Estas plagas son traídas por los insectos y estos insectos son comidos por estos murciélagos. De esa forma hace que ese ecosistema no se vea afectado. Muy bien, esa respuesta colócalo en tu cuaderno. Ya está, ¿ves? Ya respondiste. Muy bien, y así vas a hacer con la segunda, que me dice de qué forma interactúa o se relaciona el oso de anteojos con el ser humano y el ecosistema donde vive. O sea, de qué forma el oso se hizo un buen amigo del ser humano, pero el ser humano no sabe, ¿no? Algunos saben que su mejor amigo puede ser el oso de anteojos, pero algunos seres humanos no entienden cómo podrían hacerse amigos estos dos, ¿no? Y de qué forma este oso de anteojos ayuda al cuidado del ecosistema donde vive, ¿no? Tercera pregunta, ¿es importante la existencia de la pava blanca? ¿Es importante su existencia? ¿Por qué? Si me dices sí, ¿por qué? Explícame, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosa hace? ¿Qué función hace? ¿Qué trabajo hace? ¿Cómo se relaciona? ¿Sí? Luego, por último, vas a tratar de averiguar, y dice, en la región donde vives, ¿qué animalito se encuentra amenazado? Puede ser de repente en tu comunidad, en el lugar donde vives, o sea, o si no encuentras mayores datos sobre la comunidad donde vives, en tu región que es costa, ¿no? Y en la costa, ¿qué animalitos se encuentran amenazados? Sobre todo, nos vamos a enfocar en la parte de Lima, ¿sí? Muy bien. Perfecto, chicos. Perdón. Hemos terminado. Besitos, les mando muchos saludos y espero por favor verlos que me estén analizando y compartan estos secretitos, ¿sí? Practíquenlos, que de esa forma vamos a aprender más y más, ¿sí? A analizar lecturas, textos, etcétera, ¿sí? Muy bien. Nos vemos.